La inflación, recesión, bueno, son palabras que llevamos muchísimo tiempo sin oír. Cuando al mercado le fallan las fuerzas, pues bueno, surgen todo tipo de teorías, pero es evidente que las bolsas están más que fallonas, sobre todo es más claro en el caso de Wall Street, y los bonos están en un momento crítico. Enseguida vamos a hablar de ello, mercado de renta fija, con Javier Domínguez Navarro de aurigabonos.es, pero tenemos ya también a Javier García de Velaria Inversores para comentar un poco la situación de mercado. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal todo? Bueno, empieza a parecerse un poco el mercado a esos escenarios que nos describías y nos dibujabas las últimas ocasiones que estabas aquí con nosotros en Negocios Televisión. Sí, efectivamente. Nosotros, cuando empiezan con la impresión de dinero nuevo, ¿no? Lo que creemos que viene es inflación, como lógicamente marcaba la estadística, y una vez que llega la inflación empiezan las estimaciones de subidas de tipos, que es lo que ya han comentado la Reserva Federal, ¿no? Y tras las subidas de tipos, lo que ocurre es que las empresas que se financian o que crecen mediante deuda, como son las empresas growth, por eso este cambio de ciclo que está habiendo ahora del growth al value, que están haciéndolo bastante peor las growth, pues están empezando a empeorar, ¿no? Básicamente, lo que está ocurriendo es lo lógico. Con una inflación del 7%, la Reserva Federal tiene que hacer algo por obligación, ¿no? Más sabiendo que durante los próximos años es posible, tal vez no es una inflación del 7%, pero va a ser una inflación alta, ¿no? Lógicamente la Reserva Federal tiene que actuar y ha actuado. Y ha dicho que, bueno, que para 2022 posiblemente estén en el 0,75 y para 2023 pues alrededor del 1,75, ¿no? Y eso es lo que está incentivando todo lo que está pasando ahora a corto plazo en el mercado, efectivamente. La verdad es que la próxima semana vamos a empezar, bueno, pues a tener señales o datos más claros. Se va a empezar a desvelar, por decirlo de alguna forma, el misterio. ¿Tú crees que ya en esta reunión de enero, se podría tomar ya algún tipo de decisión? ¿O sería demasiado prematuro y desde luego sabemos que tampoco es que vaya en el ADN de los bancos centrales sorprender al mercado? No, eso tienes toda la razón del mundo. No va en su ADN y es posible que no suban tipos en enero, pero lo que sí nosotros tenemos claro es que lo van a hacer y lo van a hacer este año porque, claro, ten en cuenta que la inflación en Estados Unidos ha sido del 7% el año pasado. Es una absoluta barbaridad. Es la inflación más alta en cuánto, en 20, 25 años. Al final, con una inflación de este tipo generan un problema a nivel económico, ¿no? Y si no suben los tipos de interés, la gente va a seguir cogiendo préstamos y todo eso. Bueno, pues al final generan una vorágine que al final pues sigue la inflación a medio y largo plazo. Y hay un problema con las materias primas que no es solo la impresión de dinero nuevo, ¿no? Pues que las materias primas están en unos precios demasiado altos por lo que ha pasado desde el año 2011 hasta la actualidad, hasta el año 2020, que han estado cayendo y en media pues más o menos las materias primas han caído un 70%, ¿no? Eso ha reducido la oferta y como la demanda se mantiene porque la gente tiene que sobrevivir, pues ahora está subiendo, ¿no? Entonces hay dos claves que están generando inflación y una de ellas les va a ser difícil controlarla. Entonces, lógicamente, tienen que subir tipos. No sabemos si va a ser de enero, puede ser que tengas razón y que al final digan, oye, no vamos a sorprender, pero es muy posible que este 2022 estemos en el 0,75 ya. O que la primera subida de tipos de interés prevista en principio para marzo no sea de 25 puntos básicos, sino sea de 50 puntos básicos. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? 50 puntos básicos en la reunión de marzo. Javier, ¿lo ves? Javier Domínguez. De tipos, al menos en Estados Unidos, y evidentemente que sean 0,25 que sea 0,50, lo cierto es que es muy probable que el primer hachazo lo pudieran eventualmente. De alguna forma, como ya se está hablando de 3 subidas, yo creo que van a ser conservadores y se van a ir al 0,25, pero da igual. Es decir, vamos a tener un marzo, yo creo que va a haber una subida trimestral sí o sí, porque como muy bien decía Javier, el 7% de inflación es una cifra que asusta y que lógicamente cualquier banquero central debería estar altamente preocupado y por tanto tomar las decisiones correspondientes. Estas subidas de tipos ya están muy anunciadas y yo creo que sí que se está moviendo el mercado muy en favor. Lo que hasta ahora más o menos se ha ido manteniendo en el mercado de la deuda americana, un poco que se iba viendo un goteo, en las últimas fechas se está viendo un movimiento bastante fuerte, ¿no? Porque llevar el bono, ahora tenemos la curva. El año pasado veíamos que la curva hasta el 30 años estaba el 2,02, ahora lo tenemos en el 2,20, el 30 años americano. Quiere decir que ha pegado un salto de 18 puntos básicos en rentabilidad, que es mucho para un 30 años. De manera que el mercado se está posicionando. Lo que sí que es verdad es que mantenemos que ese 2%, cuando el 10 años toque el 2%,
habrá que ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Yo creo que el 2% suele ser el nivel donde entra el dinero muy gustoso y por tanto vamos a ver cómo reacciona. No obstante, iremos viendo si se salta del 2% y iremos viendo en qué niveles puede estar las entradas de dinero. Pero va a estar así, ¿no? Y yo creo que insisto que el mercado se está moviendo. Lo que no acabamos de... Sí, perdón. Sí, no, Javier, te quería preguntar exactamente, a ver si podrías explicar también para toda la audiencia cuál es el significado, cuáles pueden ser las implicaciones de cuando se escuchan hablar del aplanamiento de la curva de tipos, ¿eso qué significa? Porque si vemos que los tramos cortos se igualan a los tramos largos, no quiero decirlo yo, sois vosotros los profesionales y los expertos, pero eso alienta un poco el temor a una recesión o a una estanflación. Bueno, lo cierto es que, vamos a ver, aquí el efecto pernicioso es cuanto más largo es el plazo del bono que se compra, más efecto tiene, es lo que se llama técnicamente la duración. La duración de un bono es en el momento que hay un movimiento de los tipos en contra, pues obviamente te hace generar unas pérdidas enormes, porque no es lo mismo invertir a un mes o a un año que a 10 años o que a 30 años. Entonces, el movimiento de los tipos de interés en los bonos de larga duración, es decir, de vencimientos mucho más largos, el perjuicio económico es infinitamente superior. Entonces, lógicamente una curva positiva es la que tenemos ahora, porque ya digo que ahora mismo el movimiento en USA está, el 3 meses está al 0,18 y el 30 años está al 2,20. Y todo de forma progresiva hacia arriba, ¿de acuerdo? En el momento, quiere decir que cuanto más largo plazo tú estás invirtiendo, más rentabilidad obtienes, que parece lo lógico de toda la vida. Las cosas se ponen más difíciles cuando o bien se aplana, que es lo que tú comentabas, o incluso es invertida, en el sentido de que te da más rentabilidad el cortísimo plazo que el larguísimo plazo, y eso también lo hemos visto en los mercados. En definitiva, nosotros siempre hemos recomendado en renta fija dos grandes guías para las inversiones, que son, esa es la recomendación, nunca tipos negativos y nunca más allá de una duración de 10 años. ¿Por qué esos dos niveles? Ya sé que es difícil elegir bonos no negativos en estos tiempos, pero es que al final se supone que la inversión en la renta fija tiene que ser a medio y muy largo plazo. Por tanto, comprar un bono en negativo realmente no tiene ningún sentido para un inversor a largo plazo, y tampoco comprar un bono a más de 10 años teniendo en cuenta cómo están las cosas, que se veía en todos los casos, se ha visto que era coyuntural, desde el whatever it takes, se ha visto que eran soluciones extraordinarias por situaciones extraordinarias. De manera que lo normal sería que esto se diera la vuelta, como va a ocurrir ahora, ¿no? Por tanto, las dos recomendaciones que hemos dado siempre a nuestros clientes es no negativos, no más de 10 años de duración. Con eso se está más o menos protegido ante los eventuales movimientos. Hoy por hoy no estamos viendo que lo que tú comentabas de aplanamientos ni inversión de la curva. Están muy firmes las curvas de el corto menos rentabilidad, el más largo más rentabilidad. De manera que ahí estamos. La cuestión, os pregunto a los dos, Javier García, en primer lugar, un poco es cómo hemos podido llegar, ¿no?, a esta situación, cuando hace unos meses prácticamente era inimaginable hablar de... Ahora Javier Domínguez ha hablado de 3 subidas, que es lo que está programado en la hoja de ruta de la Reserva Federal, pero incluso se habla de 4, incluso de 5 subidas de tipos de interés. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ha fallado estrepitosamente la Reserva Federal? ¿Esto se podía haber previsto hace mucho antes? Creo que tampoco, pues bueno, tampoco es demasiado útil o sirve de mucho un poco mirar hacia atrás, ¿no?, con todo lo sucedido. Siempre hay que mirar hacia adelante, pero un poco, estamos todos un poco, pues no sé, alucinando, ¿no?, con este cambio de escenario tan tremendo en poquísimo tiempo. Sí, bueno, nosotros al final es que es también un poco de ética, ¿no? Si los bancos centrales no entran cuando llega el COVID-19 con la deuda que teníamos, yo no sé si el mercado habría caído un 35% o habría caído un 70% realmente. Entonces, bueno, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Esto es como el antiguo juego la patata caliente que había en el Grand Prix, ¿no?, que se van pasando la patata a uno y luego al final le explota, ¿no? Pues ahora es cuando está explotando, la inflación ha llegado y los bancos ya se ven obligados a subir los tipos de interés. Y como a lo mejor
mejor no querían engañar, sino que lo pensaban así, que no recordáis que decían que la inflación no iba a subir por encima del 2% y que le van a controlar ahí, ya después de haber inyectado varios billions y trillions de dólares y del Banco Central, lógicamente de euros, ¿no? Decían que se iba a mantener en el 2 y fíjate ahora, están en el 7, ¿no? Entonces, al final, bueno, ante este dato, es que los bancos centrales están completamente obligados a actuar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor, bueno, pues ahora están viendo problemas de decir, oye, es que si la inflación se mantiene 4 o 5 años en el 7%, es que básicamente el resto de los ahorros de los ciudadanos, un 40% del dinero que tengan en cuenta corriente. Es que es literal, es que es un 30 aproximadamente, o sea, es una barbaridad de dinero el hecho de mantener una inflación del 7% durante 4 o 5 años. Porque claro, tienes que contar con que el precio de absolutamente todo sube, como está pasando pues en España con el precio de la luz, con el precio del gasoil, con el precio de absolutamente todo. Es que la vida diaria de una persona se encarece mucho y la realidad es que los salarios aumentan, pero no en la misma medida. Entonces aparece lo que hubo a finales de los 60, que es la famosa estanflación, estancamiento económico más inflación. La gente no gana más dinero, pero el precio de todo se encarece muchísimo. Entonces, al final, lógicamente, los bancos centrales tienen que actuar. ¿Qué pasa? Que lo están haciendo demasiado rápido. Desde cuanto punto de vista, cuanto más rápido lo hagan, peor para las bolsas. Al final el objetivo va a ser lo mismo, pero si empiezan a dar sorpresas de subo los tipos y tal, van a generar mucha volatilidad en el mercado, van a generar nerviosismo. Hay que tener en cuenta que el mercado está caro, el Standard & Poor's 500 está a un precio, al segundo mayor precio de desde el año 1880. El estudio y la estadística histórica nos dice que desde estos precios, en 5 años adelante, las rentabilidades van a ser 0 o negativas. Entonces, al final, hay un problema de mercado que es que como empiecen a subir los tipos, a dar sorpresas y a ponerlos en estos niveles en el corto plazo, lógicamente va a haber caídas en bolsa y va a haber mucha volatilidad, bastante más de la que llevamos viendo un año y medio, porque las caídas que llevamos viendo un año y medio son corrijo un 10% y recupero 2 meses después, corrijo un 8% y recupero 10 meses después. Ahora, con la subida de tipos, con la reducción de las inyecciones, etc., el ambiente económico es completamente diferente. Ahora sí hay un detonante, que es la subida de tipos de interés. Por tanto, de cara a este año y el que viene, tenemos que tener cuidado con las inversiones, ser conservadores y estar al tanto de lo que vaya pasando. Javier Domínguez, bueno, el Bund alemán es una de las noticias del día también. Ha entrado en positivo por primera vez en 3 años. Entiendo que esto tiene que ver también con datos de inflación que se han publicado en Alemania, pero sobre todo también un poco, no sé si con la paciencia del Banco Central Europeo, si se estaría agotando también y mantener ese mantra de no vamos a subir los tipos de interés en 2022. Bueno, el Banco Central Europeo, evidentemente, la FED, no va a poder mantener la política que ha hecho hasta ahora, teniendo en cuenta cómo tenemos la inflación en la zona euro, ¿no? Que es bastante apabullante. Entonces, es probable que haga, pues, hombre, no sé si directamente va a subir los tipos, no creo, pero sí retirar los estímulos y una serie de tomas de decisiones que, lógicamente, tendrán que afectar. Yo creo que todo lo que está ocurriendo ahora, y lo decía muy bien Javier, todo lo que ha estado ocurriendo ahora yo creo que tiene un gran precipitante que ha sido el tema de las inversiones sostenibles, que ha hecho encarecer el precio de la energía de una manera disparada y que ha afectado, y luego la pandemia, lógicamente, que ha creado el cuello de botella de las entregas de chips y de una serie de factores. Parece mentira que después de haberle metido muchos billones y billones y millones de dólares y de euros en la recuperación a base de programas de compra y no había manera de conseguir el 2%, ahora de repente de la noche a la mañana nos encontramos con un 7, con un 5, con un 6, que es lo que tenemos entre unos y otros. De manera que yo creo que ahí hay un factor bastante importante que es el tema de la energía y esto no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. De manera que, bueno, pues tenemos seguro al Banco Central Europeo muy preocupado, FED altamente preocupada, de manera que parece que los tipos de interés se van, yo creo que acabaremos el año en un 2% en el bono a 10 años y toda la curva ya ahí puesta arriba de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, es cierto que la Comisión Europea debería replantearse un poco su estrategia, al menos los plazos, de cara a esa transición energética. Ahora la pelea va a ser otra, me temo, en Europa va a ser si quitamos o mantenemos los estímulos fiscales. Ya hay algunos países
bueno, pues que reclaman la vuelta a la ortodoxia fiscal frente a otros países como España, que necesitan más tiempo, más fondos, más dinero y sobre todo Pedro Sánchez también ganar unas elecciones, por supuesto. Pero hablando de sostenibilidad, sí que quería comentar, que hicieses un pequeño comentario un poco, no sé si os habéis leído la carta que le ha enviado el CEO de BlackRock a las compañías donde invierte. Aquí en España, por cierto, hay muchísimas. BlackRock es el principal accionista del IBEX 35, un poco poniendo precisamente en situación esa palabra que todos venimos escuchando, sostenibilidad. Él cree que va a ser el gran quid de la cuestión en los próximos años. Javier. Sí, bueno, nosotros no hemos leído de lleno la carta, pero hay una cosa que, en resumidas cuentas, nos ha llamado la atención, que dice que las empresas no son la policía climática, ¿no? Y pese a que, bueno, pues están yendo a energías más sostenibles, no descartan, no llevan a cabo el hecho de salir de empresas de gas y petróleo, ¿no? Yo creo que estos lo hacen por tres razones. Una, porque todavía son necesarias, esa es la actual realidad, por mucho que nos cueste asumirlas, porque todavía tienen un track record que les puede aportar dinero a sus inversiones, y porque la inversión que están haciendo, por mucho que la aumenten o que se salgan de gas y petróleo y se van al mercado privado, no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y lo que dice básicamente que las empresas no son la policía climática y que se debe de trabajar de la mano con los gobiernos, y que los gobiernos no cambien la normativa y digan ahora sí, ahora no, ahora por allá, ahora por allá, ¿no? Eso es lo que hemos leído y a nosotros nos parece bastante ético y bastante razonable, ¿no? Porque al final hay que ser lógico y, como digo, razonable en este tipo de situaciones. Estamos en mitad del tránsito, o bueno, un poquito antes, diría yo, y este tipo de empresas van a seguir aquí, básicamente porque las necesitamos, ni más ni menos. Entonces, al final, bueno, pues es cierto que es la clave, que hay que seguir ahí los próximos años, pero no nos olvidemos de las empresas de gas y petróleo, porque son totalmente necesarias, y ahí pues apoyamos a BlackRock en la idea que han mostrado, porque nos parece completamente justa. Efectivamente, y tenemos además el ejemplo más útil estos días con todo lo que está sucediendo en la frontera entre Rusia y Ucrania y a las puertas de Europa. Javier Domínguez, ¿algún comentario sobre esa carta del Bueno, el señor Flynn lleva ya 3 años mandando una carta de este estilo. Hay que pensar que es el dueño del mundo, ahora mismo es el dueño del mundo. El año pasado ya hablaba, en su carta, de que si los políticos no tomaban la acción, habría que tomarla de las empresas. Es decir, él, como abanderado de las grandes compañías del mundo, iba a forzar a las compañías a que fueran conscientes del cambio climático. De hecho, se ven fotos de él con el famoso rosquito que lleva el señor Sánchez, o que llevaba el señor Sánchez antes de que subiera el gas, el rosquito de la Agenda 2050. En Estados Unidos ahora mismo hay una crudísima pelea entre los woke, que es un término que tendremos que conocer todos, que es como despertados, aquellos que se dan cuenta de que el mundo se puede acabar si no se hace la pelea por el cambio climático, y es decir, BlackRock, que tiene más de 10 billones de dólares, billones de los nuestros, invertidos en el mundo, y los tiene todos en las grandes compañías. Lógicamente es el que manda, porque cuando se sienta el señor BlackRock en un consejo de administración de una compañía, todo el mundo se calla y hace lo que él dice. De manera que entonces está tirando mucho de esta parte de la sostenibilidad. Con razón, porque desde un punto de vista, por lo menos en sus argumentos, no tanto lo hace por un punto de vista de convicción del tema de la sostenibilidad, sino porque dice que las empresas que no trabajen en salir del mundo de las combustiones y del carbono hacia un mundo más sostenible van a perder valor. Es decir, yo invierto en una compañía y como yo sé que esto va a cambiar de manera radical, en el futuro las acciones de compañías que no estén trabajando con la sostenibilidad deteriorar su valor y por tanto se va a deteriorar mi cartera. Por tanto, lo hace no tanto desde el punto de vista de convicción de woke, sino que lo hace más desde el punto de vista de inversor. Y ese es su punto de vista. Ahora mismo en Estados Unidos hay una gran pelea entre el Wall Street, por ejemplo, que critica el hecho de que Biden haya nombrado a Sarah Bloom como responsable de la Fed de supervisión, que es una que claramente va a forzar a los bancos a que den préstamos más bien verdes respecto a lo que hay. De manera que entonces hay una gran polémica ahora en el sistema bancario, porque todo el mundo piensa que los bancos americanos están abocados a que haya que se les fuerce a que se metan en el mundo del ESG, cosa que ya hemos visto que en Europa no nos ha sentado especialmente bien, porque tenemos el gas donde lo tenemos. Bueno,
pues importante también nuevo nicho de negocio, esa sostenibilidad para financiar proyectos sostenibles para la banca. Esperemos que sí, que sea un año de oportunidades para ese sector. Javier García, Velaria Inversores, Javier Domínguez Navarro, Aurigabonos, muchísimas gracias, sobre todo por explicar las cosas de forma tan sencilla para que todos las entendamos y para que vayamos aprendiendo el complejo mundo de los mercados financieros y por lo que a mí me toca del mundo de la renta fija. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo, cuidaros mucho, adiós. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Corriendo, nos queda poquito tiempo para la 1 de la tarde, ya sabéis que el